Vamos a volver a hablar con una empresaria. Venimos hablando con empresarios, pymes. Nos interesa mucho la opinión de los empresarios pymes. En este caso, vamos a hablar con la secretaria general del Movimiento Nacional Pyme de la provincia de Buenos Aires, es Romina Vargas. Además, digamos, dirige Vargas, Fabricamos tus ideas, merchandising, premium, packaging especial, y complementos gastronómicos y hoteleros. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Romina Vargas, ¿Cómo ahí, estás, ahí la Mariano? tenemos, Un gusto. la tenemos en imagen. ¿Qué tal, Romina? Gracias por estar con nosotros y por además mostrarte en pantalla. Bueno, hacía una introducción recién, ¿no? ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué es lo que viene primero? ¿Una estabilización de la economía y un crecimiento gracias a esa baja de inflación y un mayor poder de consumo? ¿O viene primero la recesión? ¿Cómo lo sienten ustedes en el mundo empresarial? Bueno, no creo que sea lo que viene, sino lo que ya está instalado. Ajá. Nosotros estamos viviendo una recesión muy fuerte, también un sinceramiento de la economía, que estábamos como en niveles de la estratosfera cuando estamos viviendo en Argentina, con los dos pies parados en el piso, y la verdad que la recesión se sintió y se sigue sintiendo. El gobierno obviamente está muy preocupado por la macro y la micro está quedando demasiado postergada y nosotros necesitamos medidas que sean ya. No es lo que se viene, sino lo que ya está instalado, ¿no? En esta recesión profunda con medidas de base que se tienen que tomar para que esto vuelva a arrancar. Claro. ¿Y ustedes qué medidas principales creen que debería tomar de manera urgente el presidente Javier Milei? Bueno, una de las cosas que recién nombraban, ¿no? La reforma legal y tributaria es algo que nosotros venimos pidiendo, lo presentamos desde el MONAPI, también con nuestra ley integral PYME. La desregularización se está haciendo en muchos sentidos, pero todavía le falta. Lo que pasa es que nuestro principal competidor, todo el mundo habla de China como el cuco, y nosotros acá tenemos una economía que, si no se blanquea, nuestro principal competidor es al que el mismo Estado excluye, Ujú. porque muchas pymes van a pasarse a la informalidad, y eso para el que tiene las cosas en blanco, reguladas, que paga sus impuestos, es un enemigo silencioso que a todas voces nos excluye del mercado. Claro. Es muy importante lo que decís. Él habló de bajar el impuesto al cheque y bajar las retenciones, pero no habló de poder acumular más recaudación a través de la eliminación de algunas exenciones impositivas, porque ustedes como pymes pagan todos los impuestos y están sobrepasados de impuestos, pero hay otras empresas o sectores que no pagan impuestos y están eximidos y podrían pagar, tal vez no todo, pero podrían pagar. ¿Ustedes no creen que es necesario dar ese debate? Bueno, todos los debates están abiertos. Nosotros estamos intentando sentarnos en la mesa de todos los políticos que toman las decisiones por nosotros sin haber pagado tal vez jamás un sueldo. Ujú. El gran problema que tenemos es que son todos muy amables y muy políticamente correctos, si me permitís la redundancia, pero luego cuando nos vamos no firman ni con nuestra lapicera ni tienen en cuenta las ideas que fueron manifestadas. Entonces todos los debates están para darse. El problema es qué hacen después con esa información que obtienen. Ujú, claro. ¿Vos a qué te dedicas concretamente? ¿Cuál es el rubro de ustedes? Nosotros tenemos una fábrica que se llama Vargas Fabricamos tus ideas. Somos el 3% lamentable de las pymes que duraron 25 años. Eh, Decimos que somos pymes porque con las condiciones que están dadas es muy difícil pasar a ser una gran empresa, ¿no? Ujú. Somos las pymes las que no vamos a hacer mercado libre. Son de La Plata, Entonces, ¿no? no, no, yo vivo en Gonet, pero mi fábrica está en 3 de febrero. Ah, En el partido 3 de febrero. Tenemos una fábrica hace 25 años y ahora estamos abriendo en este contexto una empresa nueva que se llama Black Donkey, que es para el mercado B2C de regalos con emociones. Así que
Ah, Bueno, muy seguimos bien. emprendiendo. Esto, el que es emprendedor y el que es empresario ¿Qué es muchas veces tiene este síndrome de la cronicidad que no puede dejar de reinvertir su dinero y no ocuparse del carry trade, ¿no? Claro, claro. ¿A ustedes en el gobierno les dicen, bueno, che, si no tienen rentabilidad, hagan carry trade? No, nadie diría eso a una persona que tiene su gente, los empleos dependen de vos, nadie te lo va a decir abiertamente, sería como una burla, No, no, aunque bueno, el equipo es una económico se lo opción. dijo al campo. El equipo económico le dijo, si Sí, ustedes sí, sí. tienen baja rentabilidad, pongan los dólares después en pesos y hagan carry trade. Mira, nosotros no tenemos esa capacidad que probablemente la tengan cuando el general de la gente habla de empresarios, ¿no? El empresario Ujú. pyme es un trabajador que muchas veces trabaja el doble, que no duerme por la noche, que tiene más obligaciones que derechos, y sería algo descarado venirnos a decir que hagamos carry trade cuando en verdad lo único que tenemos es ver si pagamos los sueldos o si pagamos los impuestos. Ujú. Entonces, en este momento, sin moratoria, sin opciones, con una recesión gigante, no hay plata para invertir en ningún tipo de carry trade. Claro, claro, claro. ¿Vos ves que están cerrando muchas empresas? ¿Cómo sentís el sector en este momento? La creación de empleo, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Ves empresas que toman empleo? ¿Cómo, qué es lo que pasa cuando hablas con tus colegas del Monapi, por ejemplo? Bueno, yo además de pertenecer al MONAPI, que es un movimiento nacional PYME, como muchos saben, y que abarca a todo tipo de empresas pymes, participo en la Unión Industrial de 3 de febrero y también en Red de Mujeres de la Industria Argentina, y realmente siempre estoy al pendiente de cómo va todo. Está muy difícil, está muy parado. Nosotros realmente estamos parados en una situación de esperanza. Es como, bueno, estábamos enfermos terminales, estábamos con una economía que no estaba real, que estábamos todo el mundo sacándonos los pesos y ahora estamos, creo que nos tenemos que poner a trabajar de verdad en costos, que nos tenemos que poner a trabajar en productividad. Todo esto se nos limita un montón cuando siempre estamos pensando en impuestos, en tasas, en cómo hacer para que nos devuelvan ingresos brutos. Nos distrae de nuestro real propósito, que es ser una industria y empresas competitivas. Nos cuesta mucho. No, justo me llegó ayer un informe que no he podido analizar en detalle de la creación de empleo en el último trimestre provisto por la UNSAM, pero está muy frenado en los sectores de la economía, que son los únicos que están generando empleo, son los mineros y los tecnológicos, ¿no? Claro. Todo lo demás está muy frenado. ¿Y la Pero energía, todo lo demás te petróleo? hablo, todo lo demás. Claro, claro, son los sectores que por ahí crecen. También el gobierno te dice que va a crecer al 5,5%, pero claro, puede ser que crezcan algunos sectores, por ejemplo el agro, que puede tener una buena cosecha, aunque está demorada por temas climáticos, y hay que ver si liquidan, porque a este dólar hay que ver si liquidan lo suficiente o se guardan alguna parte como para liquidar cuando suba el dólar, si es que sube el dólar. Pero los sectores que crecen son la minería, la economía del conocimiento y la energía, además del campo. Pero lo que es industria, pyme, alimentos, automotrices, metalmecánica, construcción y todo eso, yo lo veo muy estancado. Y eso es lo que genera realmente empleo en la Argentina. El otro día cerró una textil en Villa Soldati, por ejemplo, con 200 empleados. Sí, el rubro textil es un caso muy extremo Ujú. y bueno, es el primero al que se le eliminan los aranceles, ¿no? Creo que no depende. Muchas veces hay una simplificación. En todo hay una simplificación. Toco de oído y opino, y es una simplificación enorme que no corresponde con la realidad. Acá, si no toman las medidas que tienen que tomar con la reforma laboral y que
seamos escuchados los pymes, porque nosotros damos el 70% del empleo del país. Entonces, si se van a sentar a decidir en la mesa los que obviamente tienen otro lobby y tienen otras posibilidades y nosotros no vamos a ser escuchados cuando se discuta la reforma laboral, va a ser una reforma que no va a estar acorde a lo que realmente el 70% de los empleos necesitan. Nosotros tenemos que intentar que esta reforma legal, laboral, tributaria, incluya al sector pyme, que haya una política de Estado pyme, que nosotros podamos estar sentados en la mesa de decisión, porque tenemos el timing real de la calle. Somos los que no hacemos carry trade, los que tenemos que pagar los impuestos, los que somos sujetos de inspección permanente y también los que con mínimas reformas podríamos traer a la formalidad un montón de empleos, pero en un chasqueo de dedos, muy rápidamente. El que tiene 2, 3 empleados que están en el fondo de la casa los podría blanquear, sería una seguridad para cualquiera. O sea, nadie quiere, no es grato no dormir a la noche porque si tenés un juicio laboral o un accidente laboral, se llevan todo lo tuyo. Entonces la gente quiere estar en blanco, pero las medidas que están tomando, los impuestos que se aplican, no te invitan a eso, sino todo lo contrario. Exacto. Yo creo que es cierto todo lo que decís, pero cuando en la Argentina empezás a discutir una reforma laboral en un contexto de recesión, como es el que vos bien describís, los sindicatos se te paran de manos porque dicen, no, esta reforma laboral va a terminar con más despidos. Y quizás tengan razón, porque ellos temen que con la reforma laboral los empresarios, bueno, se deshagan de trabajadores porque justamente hay recesión. Ahora, ¿no crees que la reforma laboral hay que discutirla en un momento de expansión de la economía, de prosperidad, en donde haya verdadera demanda de trabajo, como para que esa reforma sea en un contexto de bonanza, no en un contexto de pobreza? Y para eso creo que es fundamental empezar por la impositiva, ¿no? Por bajar los impuestos, por discutir los costos del trabajo y demás, porque si no, después vos pedís una reforma laboral, el gobierno la manda al Congreso y el peronismo te la obstruye. Digo, es una cuestión de manejo político lo que estoy planteando, ¿no? Mira, manejo político no se ha visto tanto, ya que primero bajamos impuestos a productos terminados cuando no podíamos importar insumos para la fabricación. Entonces, si bien hay un timing que es muy necesario, a veces pasa algo que es antipático de decir, pero que sucede y es la realidad. La reforma tributaria es ayer, o sea, de esto ya no tendríamos ni que estar hablando. Acá todo el mundo cuando sube el dólar sube precios, estamos de acuerdo. Ahora, cuando baja no baja, pero cuando se instala un impuesto, el impuesto al cheque, el impuesto al débito, o sea, el impuesto que sea, cuando llegó por 6 meses, se queda para siempre en Argentina. Entonces, obviamente, primero siempre tiene que haber una modificación en los impuestos, en la carga tributaria que tenemos, que es tremenda, es un 50% sobre del costo laboral, es carga tributaria. Bueno, ahí tenés un punto, porque bajar impuestos hoy, si vos lo podrías mandar hoy al Congreso, bajar el impuesto al cheque, por ejemplo, un proyecto creo que te lo votan en 2 semanas, porque no se puede oponer ni el peronismo, no se puede oponer ni el PRO, ni la coalición cívica, ni nadie, porque hay un consenso generalizado. ¿Por qué Caputo dice, vamos a bajar el impuesto al cheque, pero cuando ganemos las elecciones? No, si lo puedes mandar ahora, tenés los números para votarlo, ¿no? Y eso generaría otro clima de negocios que generaría más empleo y ahí entonces podrías, me parece, sobre ese nuevo escenario, votar o proponer una reforma laboral. Mira, no es solamente eso lo que generaría más empleo. Pasan muchas otras cosas para que el empleo se genere, ¿no? Entonces, retenciones, por ejemplo, sí. no, retenciones, la justicia. Ingresos brutos. O sea,
las indexaciones de las indemnizaciones laborales, Ujú. que son reguladas a gusto y piacere del tribunal que te toque. O sea, no es solamente eso. Sí es una parte muy importante. Ahora, nadie despide gente porque quiere. Ujú. Cuesta muchísimo tiempo, año, dinero instruir a una persona, educar a una persona para que pertenezca a nuestras organizaciones. Pero a veces lo que sucede es que si vos no podés reducir 1 o 2 puestos de trabajo, terminás cerrando. Ujú. Entonces se propicia una consecuencia peor que la que podrías mitigar. Ujú. Ahora, si para el empleador es fácil tomar y fácil despedir, ahí te aseguro que se generarían con mucha más facilidad los puestos de trabajo que todos necesitamos. Eso que vos decís, yo lo comparto, digamos, con las dos manos. Levanto las dos manos. Sí. Pero el problema es que los que están en el Congreso tienen mayorías peronistas y están muy influenciados por los sindicatos y ellos no lo comprenden así. Entonces, digo, en política, viste, la política es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, uno puede exigir cosas, pero si vos tenés una realidad que es recesiva, la reforma laboral me parece, se torna muy complicada en este contexto. Por eso digo, planteo, hoy la reforma impositiva tendría sumo consenso. Entonces, si vos bajás los impuestos, ingresos brutos, haces un acuerdo con los gobernadores para bajar ingresos brutos, el impuesto al cheque, bajar las retenciones, pero el tema fiscal. Bueno, recaudá impuestos por donde no estás recaudando, viejo, que tenés ahí Tierra del Fuego, las mineras, la economía del conocimiento, los Sí, que jueces. de hecho tienen un Bueno, beneficio de un blanqueo, digamos, una postergación de pago de impuestos por grandes inversiones, pero bueno, nosotros claro. también hacemos inversiones que a veces es mucho más del capital que tenemos, ni siquiera tenemos capital de trabajo, no hay financiación por parte de los bancos a una tasa competitiva, Tierra del es Fuego muy está, difícil, pero sin embargo tenemos que pagar los impuestos igual y claro, no tenemos una flexibilización en eso, ¿no? claro, claro. Tierra del Fuego tiene postergación hasta el 2038 de exenciones impositivas. Le llaman derechos adquiridos. Adquiridos por Alberto Fernández, que en 2023 firmó la prórroga por 15 años. Entonces, claro, yo digo, ¿por qué se meten con los jubilados, se meten con la construcción, se meten con los obreros, se meten con los trabajadores y no se meten con los que realmente podrían aportar ese beneficio fiscal, que podría, digamos, deparar un beneficio fiscal para los empresarios pymes? Es decir, hoy hay empresas pymes que están, digamos, con una mochila muy grande porque hay otros que no tienen la mochila puesta, ¿no? Y ahí vos podrías reactivar el empleo y a costado de eso, bueno, decir, bueno, ahora para que haya más empleo podemos avanzar con la reforma laboral. Digo, son cuestiones de timing, ¿no? Sí, sí, lo veo un poco utópico. Déjame que te diga que Ujú. los sindicatos creo que en época de bonanza o en época de no bonanza se van a oponer igual. Eso es algo que ya está instalado. Bueno, Es con la más razón razón. de ser del sindicalismo que no quita que le haya dado muchos derechos a los trabajadores que necesitamos. Ujú. O Sí, no, sea, no, está los claro. trabajadores necesitan ser defendidos y con derechos. Ahora que eso implique que el sindicalista viva en una mansión porque obtiene plata de los trabajadores que de otra forma no puede obtener, bueno, es otro cantar. Ahora, nosotros tenemos muchas condiciones para dar empleo, pero Ujú. también el Estado propicia muchas condiciones para que nosotros no lo demos. Uno es, Exacto. como vos decís, todo lo impositivo. Es Ujú. crucial. Pero bueno, también después tenemos qué pasa cuando tomamos un empleado, qué pasa si una pyme enfrenta un juicio laboral que se Bueno, todo lleva. eso ya lo sabemos y es deplorable, eso está clarísimo que no tiene que ocurrir. Pero creo que antes podríamos empezar por las reformas que se pueden hacer y las que hoy se pueden hacer son las impositivas, porque no te las puede votar nadie, no te las puede bochar nadie, no te las ¿Quién puede... estaría en contra, por ¿Quién estaría en supuesto? contra? ¿No? Por eso digo, como hay otras que sí que tienen resistencia, empecemos por las que no tengan resistencia. Romina, te agradezco mucho, se me terminó el tiempo, pero te mando un gran abrazo. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vos y siempre un placer hablar contigo, Mariano. Igualmente, Romina Vargas, secretaria Cariño. general, hasta luego, secretaria general de Monapi, y además es de Vargas, fabricamos tus ideas, merchandising premium, packaging especial, complementos gastronómicos y hoteleros. Ya son las 9:52, seguimos hasta las 10.